Hola a todos, vamos a hacer un pequeño resumen, esquema, en consecuencia de una duda que había de unos compañeros en cuanto a la clasificación Killick-Kimball. Vamos a empezar comentando que la clasificación Killick-Kimball básicamente fue diseñada para proporcionar una estimación clínica de la gravedad del trastorno miocárdico, en este caso el infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué establece esta clasificación? Pues un pronóstico, una evolución y unas probabilidades de muerte, sobre todo en los primeros 30 días. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta clasificación? Pues una vez que el paciente sufre un infarto agudo en miocardio, contrastado con sus troponinas positivas, sus elevaciones del ST, con todo lo que ya habéis estudiado, podemos, aparte de ver dónde el infarto ha sido afectada la arteria, si es un inferior, si es un lateral, si es un septal, si es un inferolateral, además nosotros podemos clasificar ese infarto en función del pronóstico de la evolución del paciente. Y esto vamos a utilizar la clasificación Killip, ¿sí? Y esta clasificación Killip-Kimball se forma o está constituida por 4 tipos: el Killip 1, el Killip 2, el Killip 3 y finalmente el Killip 4, siempre en función de gravedad, hacia aquí abajo, más grave y menos grave. Bien, en cuanto nos hacemos referencia a que un paciente que se ha infartado y le decimos que tiene un infarto clasificado como Killip 1, significa que el paciente tiene un infarto no complicado, es decir, no hay congestión. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay insuficiencia cardíaca. Es un paciente aparentemente sano que por algún motivo se ha infartado, pero no hay signos de congestión, de edema, no hay signos, y no hay signos evidentes de insuficiencia cardíaca. Estos te indican que aproximadamente tienen un índice de mortalidad del 3 al 6%, con lo cual es un índice bastante bajito. Bien, cuando tenemos un paciente que se ha infartado y presenta una insuficiencia cardíaca y ya aparecen signos de congestión, por ejemplo, edemas en extremidades inferiores, que empieza a retener algo de líquido, el paciente será clasificado como un infarto Killip 2. Y evidentemente ya la mortalidad aumenta entre un 10 y un 13% aproximadamente. Ya hay una complicación más. El paciente, aparte de presentar ese infarto agudo de miocardio, además presenta una insuficiencia cardíaca, en este caso moderada, con algún signo de congestión, con algún signo de retención de líquido. ¿Vale? Bien, seguimos avanzando. Cuando tenemos un paciente que se ha infartado y el paciente está en edema agudo de pulmón, es decir, tiene el pulmón encharcado de líquido, este paciente presenta una insuficiencia cardíaca grave que ya le está afectando al pulmón, es decir, el pulmón se está llenando de líquido. Eso tiene una mortalidad de un 30 a un 40%. Como veis, evidentemente aquí ya aumenta considerablemente la mortalidad. Es un paciente que ya tiene, aparte de su infarto agudo en miocardio, le acompaña una insuficiencia cardíaca bastante grave, con lo cual se le ha complicado con un edema agudo de pulmón. ¿Sí? Y finalmente nos podríamos encontrar ya el último caso, un paciente infartado con una clínica de shock cardiogénico. La clínica de shock cardiogénico básicamente incluye la hipotensión arterial, normalmente la sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, y se evidencia vasoconstricción periférica. El paciente está oligúrico, no orina, está cianótico y está diaforético. Es decir, es un paciente que su corazón es incapaz de mantener las necesidades necesarias para poder perfundir todo nuestro organismo, todos nuestros órganos diarios. Es decir, tenemos un corazón básicamente claudicado.
este tiene un índice de mortalidad bastante elevado, del 70% hacia arriba, 70, 80, 90%, que muera en los primeros 30 días. ¿Vale? Entonces, como podemos comprobar, cuando un paciente sufre un dolor torácico, le realizamos un electrocardiograma, vemos claramente que hay un supradesnivel, ya el supra ya nos está indicando seguramente que haya un infarto, pero además las troponinas y las CPKs nos van a salir positivas. CPKs por encima de 190 y las troponinas positivas. Entonces, una vez que yo tengo visto que este paciente tiene un infarto, yo tengo que saber qué zona del infarto tiene afectada, según las derivaciones. Si tiene el supradesnivel, lo tiene en 2, en 3 y AVF, pues por ejemplo esto estaríamos hablando de un infarto inferior. Tiene toda la cara inferior del corazón dañada. Y una vez que yo ya le he puesto nombres y apellidos, yo clasifico el pronóstico de evolución de este paciente con esta clasificación KILIP, en función de si tiene o no tiene daño estructural en el miocardio.